con el que no existe la única y manera de diseñar y administrar las organizaciones. Su tesis es fundamental que los elementos de la estructura deben ser seleccionados para lograr una consistencia interna o armónica, tanto como una consistencia básica con la situación y organización, su dimensión, antigüedad, el tipo de ambiente en que funciona, los sistemas que se usan. La estructura, definida por Mintzberg como la suma total de las formas en que un trabajo es dividido entre diferentes tareas y luego es lograda la coordinación entre esas tareas. El modelo analítico de Mintzberg, entonces, la dirección del hospital es el APEX, la tecnoestructura es el comité técnico, educación continua, unidad de vigilancia, los servicios logísticos es el mantenimiento y la farmacia, la línea media es el responsable de la integración vertical, jefe de personal, jefe médico, jefe de enfermeras, informaciones, archivos, y todo esto, APEX, la tecnología, la media línea, el sistemas logísticos, mantenimiento y farmacia, tienen que tener los servicios clínicos de laboratorio, de rayos X y también, ¿no?, de la estructura analítica del método analítico de Mintzberg. Funciones del ápice estratégico: asignar recursos, emitir órdenes de trabajo, autorizar decisiones importantes, resolver conflictos, diseñar y nombrar al personal de la organización, controlar el desempeño de los empleados, motivarles y recompensarles, administrar las condiciones fronterizas de la organización, las relaciones con el medio ambiente, informar a la gente influyente, que son los accionistas, establecer contactos de alto nivel, negociar acuerdos con agentes externos y a veces cumplir con funciones de ceremoniales como figuras representativas de la entidad. La cumbre o ápice estratégico se encuentra en el otro extremo de la organización. Aquí están aquellas personas encargadas de la responsabilidad general de la organización, el director y aquellos gerentes de alto nivel cuyos intereses son globales, como aquellos que les suministran apoyo directo, secretarios asistentes. La cumbre o ápice estratégico está encargada de asegurar que la organización cumpla su misión de manera efectiva y también que satisfaga las necesidades de aquellos que lo controlan o que tienen que poder tener la organización: propietarios, oficinistas gubernamentales y sindicatos. La función del ápice estratégico es desarrollar la estrategia que la organización, interpretando el ambiente y desarrollando los esquemas consistentes en corrientes de decisiones organizacionales para tratar con el mismo. La línea media es la cadena de altos gerentes hasta supervisores de contacto, como capataces que van desde la cumbre estratégica hasta el núcleo operativo y que se forma a medida que la organización crece y aumenta en la necesidad de ejercer supervisión directa. La tecnoestructura, a la medida que la organización continúa su proceso de elaboración, que puede buscar la estandarización para coordinar su trabajo, y aquí aparecen las asesorías o staff, que son grupos de personas que fueran de la línea jerárquica o que se preocupan de estandarizar o normalizar procesos de trabajo. Sirven a la organización afectando el trabajo de otros, están fuera de la corriente de trabajo operacional, pueden diseñarla, planearla, cambiarla o entrenar al personal para que lo haga, por lo que no lo hacen ellos mismos. Los analistas de la tecnoestructura desarrollan funciones como colaborar en la adaptación de la organización al medio, planeación estratégica, control de gestión, estudios de trabajo, organización y métodos, planeamiento y control, planificación, control de calidad, programación.
de personal, reclutadores y entrenadores. Para eso, la estandarización, ¿no? La generación de normas, reglas y reglamentos. Normalización o estandarización de los procesos de trabajo. Pues, la coordinación se logra a través de especificar o programar los contenidos de los trabajos, generalmente mediante las normas, reglas y procedimientos que se deben llevar a cabo para desarrollar los trabajos. En definitiva, se establece el cómo han de realizarse las labores, ¿no? Entonces, la cumbre estratégica, la tecnoestructura, la línea media, el staff de apoyo y el núcleo de operaciones. Entonces, la cumbre estratégica es la tecnoestructura, la línea media, el staff y el núcleo de operaciones. La normalización de los productos se logra la coordinación al especificar los resultados del trabajo, dimensiones del producto o del desempeño. En concreto, lo importante es aclarar qué debe hacerse. Entonces, la tecnoestructura es el núcleo de operaciones, ¿no? Entonces, todo esto, la cumbre estratégica, la tecnoestructura, la línea media, el staff de apoyo, que es el núcleo de operaciones. La normalización de las reglas son las reglas que afectan el trabajo, que se controlan generalmente a nivel de toda la organización, para que todo el personal funcione de acuerdo al mismo conjunto de doctrinas como en una orden religiosa, ¿no? Este es el núcleo de operaciones. La normalización de las habilidades o destrezas. Entonces, la coordinación se logra al precisar las habilidades o destrezas requeridas para desarrollar los trabajos. Lo relevante que en este caso es que determinar quién es el más apto para desarrollar una tarea o perfil, ¿no? Entonces, todo esto en núcleo de operaciones, ¿no? Que contribuyen a lograr la cumbre, la tecnoestructura, la línea media y el staff de operaciones, el núcleo de operaciones. El staff de apoyo logístico son unidades especializadas que proporcionan servicios indirectos a toda la organización y que se encuentran fuera de ejercer su corriente operacional. Pueden ejercer labores de consejería, asesoría legal, personal, remuneraciones, servicios generales, seguridad, cafetería y el staff de central telefónica. El núcleo de las operaciones es la base de cualquier organización que se encuentran sus operarios, aquellas personas que realizan el trabajo básico relacionado directa con la fabricación de los productos y o prestar los servicios a una entidad que entrega a la comunidad. El núcleo de operaciones, los operadores realizan 4 funciones principales. Aseguran los insumos para la producción, transforman los insumos en producción, distribuyen las producciones, proveen apoyo directo a las funciones de entrada, transformación y producción. Entonces, el núcleo operativo es el corazón de la organización la parte que produce la producción esencial que mantiene a la relación, ¿no? Adaptación o ajuste mutuo. Lograr la coordinación por el simple proceso de la comunicación informal, como las conversaciones entre dos operarios, no siendo determinantes el papel de un eventual supervisor para que las cosas funcionen. Entonces, la cumbre estratégica, la tecnoestructura, el staff de apoyo es el núcleo de operaciones, ¿no? Que se cumplen para que la adaptación sea en el complejo. La supervisión directa, que es la cumbre estratégica, la coordinación se logra cuando una persona asume la responsabilidad por el trabajo que ejecutan otros, emitiendo órdenes e instrucciones y supervisando sus acciones. Entonces, la cumbre estratégica
Supervisión directa es la línea media que cumple con las operaciones de supervisando sus acciones. Las partes y personas de una organización, Mintzberg plantea que las organizaciones están estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y para definir las interrelaciones entre las distintas partes. Las partes y las personas de una organización, estos flujos interrelacionados no son de forma lineal, con un elemento siguiendo prolijamente a otros. Por eso muchas veces resulta difícil describir la estructura de organizaciones exclusivamente para las palabras. Las partes de un sistema de organización, la fuente de Mintzberg, entonces el ápice estratégico, la tecnoestructura, el staff de apoyo, la línea media. Entonces esa es la ideología que tiene que tener el núcleo de operaciones. Mecanismos coordinadores para lograr la coordinación entre las tareas que involucran la división al trabajo. Mintzberg distingue diversas modalidades de interacción entre las personas que conforman la organización, a las cuales conceptúa que los elementos más básicos de la estructura, al aglutinarse, que mantienen unida a las organizaciones, y estos son los siguientes. La cultura organizacional. Mintzberg no usa exactamente esta denominación, que plantea la idea de ideología, por lo que involucra, que hemos preferido presentar de esta manera. Este aspecto viene a ser como la ideología dominante, abarcando las creencias y tradiciones que distinguen a las organizaciones de otras e infunden cierta vida al esqueleto de la estructura. Mecanismos coordinadores para lograr la coordinación de las tareas que involucran la división del trabajo. Mintzberg distingue diversas modalidades de interacción entre las personas que conforman la organización, a las cuales conceptualiza como elementos más básicos de la estructura, el aglutinarse que mantiene unida a las organizaciones, y estos son los siguientes. La cultura organizacional. Mintzberg no usa exactamente esta denominación. Él plantea la idea de la ideología que involucra. Hemos preferido presentar de esta manera. Este aspecto viene a ser como la ideología dominante, abarcando las creencias y tradiciones que distinguen a las organizaciones de otras que infunden una cierta vida al esqueleto de la estructura. El contexto. A nivel interno, distintas personas y agrupaciones pueden afectar el funcionamiento organizacional al defender sus intereses, entre los cuales se pueden mencionar proveedores, clientes, competidores y la propia acción de los hospitales. Entonces, los públicos, el grupo con interés especial, los gobiernos nacionales, las oficinas, el público en estado general. Los propietarios, la ideología, el análisis del staff de apoyo, los directores de la línea y las operaciones. Asociaciones de los empleados, proveedores, socios, asociaciones, competidores y los clientes y los propietarios. Conclusión, el modelo de Mintzberg que hemos intentado sintetizar es un enfoque multifacético y complejo que resulta ser una gran ayuda para la clasificación, comprensión, diagnóstico y diseño de las organizaciones. Su objetivo está principalmente en servir de guía para el diseño de las organizaciones que puedan enfrentar exitosamente el desafío de la eficiencia y la eficacia.
¿Alguna pregunta? Buen día, Doc. Aló. Hola, ¿me escucha, Doc? Se le escucha. Ah, ya. Tenía una duda yo en el núcleo de operaciones. Eh, Cuando usted hablaba de los insumos, de la transformación de los insumos, Los clientes, competidores, asociaciones de empleados, proveedores, socios, asociaciones, competidores de los clientes. no, Los, doctor. los pro- Usted hablaba del núcleo de operaciones, más atrás. ya. Hablaba que Este tiene es, cuatro funciones principales del núcleo de operaciones, sí, de ápice la transform estratégico, tecnoestructura, staff de apoyo, la línea media y el núcleo de operaciones. pero el núcleo de operaciones tiene cuatro funciones principales. Hubo Sí, de la transformación de los insumos, creo que el abastecimiento, algo así estaba explicando. es el Yo núcleo de quería operaciones. Yo quería que más o menos me ejemplifique en el sistema de salud, en el sistema de hospital. ¿Cómo funcionaría el núcleo de operaciones? No lo entendí, el concepto. Aquí está. Ahí, Es el, ese nu- es. Más atrásito, más ese es, atrásito. es el núcleo de operaciones. A ver, Uno más atrás, es ahí. Ahí ya no ahora sí. está, no, Este es el núcleo de operaciones, ya. donde prácticamente todos los núcleos de operaciones cumplen con los resultados de las operaciones. Entonces, el núcleo, la coordinación, que se logra precisar las habilidades o destrezas requeridas para desarrollar los trabajos. Lo relevante en este caso es determinar quién es el más apto para desarrollar una tarea o el perfil. Este es el, el concepto. Pero llevado a la práctica, Este es el núcleo de operaciones, ¿no ve? Este es el núcleo de operaciones que cumplen con una actividad del núcleo de operaciones que se cumplen con la cultura, ¿no? Entonces, este es, a ver, esas- este es el análisis, las políticas, ya. Antecedentes históricos del sistema de salud. En 1825, establecimientos de salud construidos y administrados por la Iglesia Católica
Asamblea Constituyente de 1938 incorpora a la Constitución Política del Estado: la salud es un derecho fundamental exigible, y crea el Ministerio de Salud, Higiene y Salubridad. Así nace el sector salud. No se creó un sistema de salud porque no se habían descrito la teoría de sistemas. El primer intento de un sistema de salud fue creado en 1956, cuando el Ministerio de Higiene y Salubridad se convierte en el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, y el código que se promulga es social, pero al mismo tiempo se fragmenta el sistema. El sector público, las unidades sanitarias, los sedes, los distritos, la seguridad social, la Presidencia de la República, la Gerencia Nacional de Salud, la Gerencia Regional. El sector privado es el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública, las unidades sanitarias del SEDES, y el sector es el Ministerio de Planeamiento. El objetivo de las políticas de salud en los últimos 35 años: reducción de la mortalidad materna e infantil. Bases para una política nacional de salud del gobierno democrático y popular entre la gestión 1982 a 1985, el Plan Global de la Base de 1985 a 1989, el Plan Nacional de Supervivencia, Desarrollo Infantil y Salud Materna 1989-1993, el Plan Vida, gestión 1993-1997, el Plan Estratégico de Salud, gestión 1997-2002, el Plan Nacional de Salud, gestión 2002 al 2003, y el Plan Sectorial de Salud para Vivir Bien en la gestión del 2003 al 2025. Lógica de alineación en el marco del concepto: el Estado Plurinacional de Bolivia es la Constitución Política del Estado, el Plan Nacional de Desarrollo, la Salud Familiar y Comunitaria, y el Plan Sectorial de Desarrollo. Se constituye el Plan de Desarrollo del 2010 al 2020. La fragmentación del sistema: modelo de gestión y modelo de atención. Entonces, todos estos niveles de gestión son: el primer nivel de gestión es el nivel de gestión es el 2777, el segundo nivel es el 1157 y el tercer nivel es 79%. El sector público, el 81%, la seguridad, el 5.8%, sistemas de ONGs, 5.9%, la iglesia, 3.4%, y las Fuerzas Armadas, que es el 0.3%, y el sector privado de la medicina tradicional y el ámbito de la medicina tradicional en atención de salud. Articulación entre el Programa Nacional y el Programa Sectorial de Salud. Entonces, el sector salud, 5 políticas: Sistema Único de Salud Familiar Comunitaria, movilización social, determinantes de la salud, solidaridad y rectoría. La extensión de coberturas fortalece a las redes de gestión de la calidad con enfoque intercultural, género y generacional, vigila de la calidad de los productos y bienes, el acceso universal al sistema del sector salud, y la movilización y las determinantes: gestión de movilización y control social, espacios saludables y deportes, desnutrición cero, reducción de la violencia, derechos de la integración a las personas con discapacidad. Entonces, el eje de promoción para la promoción de la salud para el marco de la salud familiar, comunitaria e intercultural son 8 proyectos sectoriales. La rectoría es el fortalecimiento de la implementación del seguro de gestión bajo la tecnología de la investigación. El eje de soberanía es la rectoría en el marco del sistema único de los proyectos. Entonces, son 5 proyectos, 8 proyectos y 4 proyectos sectoriales. Las funciones del sistema del sector salud son la rectoría, el financiamiento y la provisión de servicios. Esos son los valores y las necesidades: mantener, mejorar la protección de los riesgos financieros y la satisfacción de las expectativas.
La distribución de los establecimientos de salud por niveles de atención es el primer nivel que el 91%, 2.277, centros de salud 42.3%, 938, puestos sanitarios 51.7, que son 1.339. El segundo nivel es el 6%, 157. El tercer nivel, el 3%, 79. Hospitales generales, el 47%. Y los institutos, que son representantes del 32%, el 40.9%. No tienen acceso a médico, odontólogo, enfermera, laboratorio y la farmacia. Son establecimientos el establecimiento de salud es atendido por una auxiliar de enfermería. La relación de gastos públicos en la atención de salud, los gastos en los establecimientos de salud es el primer nivel de atención, donde básicamente todos se están articulando en el tercer nivel de atención, entonces el primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel de atención. Los gastos para la seguridad social por asegurado. Entonces el seguro universal, el seguro universitario de salud 698, COSMIL 506, Caja Petrolera 421, Caja de la Salud Bancaria 389, Caja de la Salud de la Banca Estatal 249, el 2002, Seguros Universitarios 166, la Acordes 133, la Caja de Caminos 105 y la Caja Nacional de Salud con $56. El mando político y la visión del sector es el plan estratégico del sector. Los objetivos generales son mejorar el estado de salud de los bolivianos y las bolivianas en sus diferentes ciclos de vida mediante la implementación de un modelo de salud único, de salud familiar, comunitaria e intercultural, que será integral en la participación, el participativo, intercultural, intersectorial e incluye la medicina tradicional. Los objetivos del milenio de la salud son indicadores, tasas de mortalidad de 55 por mil, esperanza de vida al nacer del 55%, la razón de la mortalidad es 229 por cada 100.000, la esperanza de esperanza de vida en buena salud y las tasas de incidencia y la prevalencia. ¿Cuál es la puerta de ingreso al sector salud? La puerta de entrada es el Sistema Único de Salud, donde el primer nivel de atención, el individuo, la familia y la comunidad es un 80%. El segundo nivel de atención es la que cuentan con las especialidades de ginecología, cirugía, vesículas, cesáreas y medicina interna. Y el tercer nivel de atención atiende a las especialidades, subespecialidades médicas que son atendidas por la complejidad de los pacientes. Entonces, la atención especializada resume el 20% de las urgencias. Las urgencias y emergencias deben ser atendidas en todos los niveles. El modelo de gestión, el impacto epidemiológico que se mide por coberturas. El perfil epidemiológico se mide por la morbilidad y la mortalidad. El 80% de las promociones y el 20% es de curación y rehabilitación. El 50% es la promoción y prevención, la curación y rehabilitación. El 80% de la curación y rehabilitación es la promoción y prevención de los estados. Todos estos niveles de atención, el perfil epidemiológico se mide por la morbilidad y la mortalidad.
Ya está. Análisis FODA. El interno, el externo, las fortalezas y debilidades identifican las características en las que se destaca y que ayudan a los objetivos. Las debilidades determinan los puntos negativos y aquellos que pueden, características que se pueden mejorar. Las oportunidades estudian aquellos elementos de los cuales se podría sacar un beneficio y las amenazas definen el acontecimiento que pone en peligro a la empresa. El análisis FODA son los factores internos de las fortalezas, de las debilidades. Los factores externos son la lista de oportunidades y la lista de amenazas. La lista de las fortalezas usa las fortalezas para tomar ventajas de las oportunidades y la lista de que supera las debilidades tomando ventajas de las oportunidades. La lista usa las fortalezas para evitar las amenazas y minimiza las debilidades para que evite las amenazas. ¿Qué es una matriz FODA? La matriz FODA es una técnica de análisis que se utiliza para identificar los factores internos y externos que pueden afectar la situación de la decisión de la sigla del análisis DOFA, que provienen de las primeras letras de cada uno de los 4 elementos que analiza. Las debilidades se refieren a los aspectos internos de la situación que pueden afectar negativamente el resultado. Las oportunidades son factores externos que pueden ser beneficiosos para el resultado. Las fortalezas son aquellos aspectos internos que pueden contribuir positivamente al resultado. Y las amenazas son factores externos que pueden afectar negativamente los resultados. La matriz FODA se utiliza en una variedad de contextos, desde el ámbito empresarial hasta el personal, para evaluar la situación actual y planificar las estrategias futuras. El análisis FODA, que toma las decisiones, la fortaleza es una herramienta útil para la toma de decisiones, ya que permite identificar los factores que pueden afectar el resultado de los análisis, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. Se pueden tomar decisiones informadas que maximicen los resultados positivos y minimicen los riesgos. Por ejemplo, si estás pensando en iniciar un negocio, puedes utilizar esta matriz para identificar las oportunidades de mercado, las debilidades de tu competencia, las fortalezas de producto o servicio y las amenazas que pueden afectar el éxito de la empresa. Las limitaciones de la matriz FODA, a pesar de su utilidad, el FODA tiene sus tiempos límites. En particular, es una técnica que se enfoca en factores internos y externos actuales que no toman en cuenta el futuro. Por lo tanto, el tema importante es considerar que los resultados de un análisis FODA puede cambiar con el tiempo y pueden ser actualizados regularmente. ¿Qué es una matriz FODA? El objetivo es apoyar. Es necesario tener una comprensión clara de la situación o decisiones que se están evaluando. Lista de debilidades y fortalezas internas. Se deben identificar los aspectos internos que pueden afectar los resultados de la manera positiva o negativa. Lista de oportunidades y amenazas externas. Se pueden identificar los factores externos que pueden afectar el resultado de la manera positiva o negativa. Y analizar los resultados, se debe analizar la información recopilada para identificar las oportunidades que pueden aprovecharse, las debilidades que deben ser abordadas, las fortalezas que deben ser aprovechadas y las amenazas que deben ser mitigadas.
Las estrategias FODA, entonces, fortalezas y oportunidades, se basa en el uso de las fortalezas internas de las organizaciones con el propósito de aprovechar las oportunidades externas. Con los recursos financieros invertiremos en capacitaciones que podremos brindar nuevos servicios a través de las actividades asociatividades que podremos hacer intercambio de las tareas con otros colegas y ofrecer nuevos servicios. Las estrategias de las debilidades y las oportunidades. Estrategias de las debilidades tienen la finalidad de mejorar las debilidades internas aprovechando de las oportunidades externas. Mejorando nuestras estrategias de marketing, podremos ampliar nuestra cartera de clientes, ampliando nuestra estructura de los recursos técnicos y humanos, y podemos ofrecer nuevos servicios. Las estrategias de las fortalezas y las amenazas trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del entorno, valiéndose de las fortalezas, sosteniendo nuestros servicios de calidad de alto nivel para que minimizaremos el riesgo de perder clientes. Debilidades y amenazas tienen como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas a través de las acciones de carácter defensivo, estableciendo estándares de tiempo y ampliando nuestra estructura. Vamos a minimizar el riesgo de deteriorar la calidad de nuestros servicios y consecuentemente la pérdida de los clientes. El objetivo del análisis FODA de una empresa de tecnología el objetivo es evaluar la situación actual de la empresa de tecnología planificada con estrategias futuras. Las debilidades, falta de diversidad de los productos, dependencia de los proveedores de competentes, clave, baja retención de talentos. Las fortalezas es el equipo de investigación y desarrollado altamente capacitado, marca reconocida en la industria, alta sofisticación de los clientes. Las oportunidades, creciente demanda de mercados de tecnología en la nube, creciente interés en la seguridad de los datos de la privacidad en línea, aumenta la inversión de la tecnología emergente, y las amenazas es la competencia feroz de la industria, cambios de regulación gubernamentales que afectan el uso de la tecnología, posible disminución de las inversiones en la tecnología debido a la incertidumbre económica. En resumen, el FODA es una técnica de análisis que puede ayudar a tomar decisiones informadas en cualquier ámbito, al identificar las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, de realizar una situación o decisión, que puedan tomar medidas para maximizar el resultado positivo y minimizar los riesgos. Sin embargo, es importante recordar que el FODA es una herramienta predictiva y debe ser actualizada regularmente para tener en cuenta los cambios de una situación. El análisis de la matriz FODA es las fortalezas. Existe un flujo de referencias y contrarreferencias de pacientes. Cuenta con una infraestructura especializada. Las oportunidades es el hospital que se encuentra en la parte central de la ciudad. Buena accesibilidad, cuenta con ambulancias para traslado de pacientes. Y las amenazas son riesgos de infección interhospitalaria, pérdida de credibilidad por parte del paciente a la atención del servicio. Y las debilidades son la falta de recursos humanos de enfermería, el funcionamiento adecuado del centro de salud, accesibilidad limitada de los pacientes a las diferentes prestaciones que ofrece el establecimiento de salud. Entre las estrategias de los hospitales está el constante relacionamiento con el paciente, beneficiando con la accesibilidad y traslado de referencia de los mismos. Las estrategias del FODA, aplicación de principios de bioseguridad de higiene y cuidado de enfermería, prestación de cuidado del paciente manifestando buenas relaciones interpersonales,
Realizar diferentes procedimientos de brindar una atención integral a los pacientes que ingresan a los servicios, las debilidades y las oportunidades, falta de empatía en los funcionarios del hospital con los pacientes que necesitan un buen tratamiento, déficit de la proporción del funcionamiento para brindar una buena prestación de servicios para los pacientes, la estrategia de las debilidades y las amenazas, complementar con el conocimiento teórico y prácticos y destrezas adquiridas durante la formación académica, mostrar interés en el trabajo, asistencia y responsabilidad, y realizar la promoción y prevención a través de las sesiones informativas. Oportunidades, fortalezas y oportunidades. Nuevas políticas de salud, infraestructura propia, equipamiento propio, atención de 24 horas, programa de atención preventiva, laboratorios clínicos. Y las debilidades y las oportunidades son procesos burocráticos para la adquisición de inmóviles, reposición de material necesario, pocos médicos especialistas, no cuentan con las especialidades disponibles en el hospital de los servicios de guardia, posición competitiva entre el público y el medio, sistemas precarios de recolección de información. Entre las fortalezas y las amenazas, remuneraciones de acuerdo al grado de trabajo por la responsabilidad del personal ejecutivo, alta competitividad resolutiva, personal administrativo capacitado en sus áreas, tiempos de espera cortos para la atención de consultas, cumplimiento de normas de bioseguridad y aplicación del plan de contingencia. Entre las debilidades y las amenazas, no cuentan con las especialidades disponibles en el hospital, en los servicios de guardia, pocos médicos especialistas, falta de un sistema integral médico, falta de un sistema computarizado para el registro de expedientes clínicos, escala salarial no acorde al grado de responsabilidad. Ah, ya. Taller de capacitación en las metodologías del análisis de la situación de salud en el ASIS. Objetivo general del taller: orientar
y metodológicamente en la elaboración del análisis de la situación de salud de los responsables de los centros integrales de salud, centros integrales de medicina familiar, PAICE, el Hospital Obrero y los servicios hospitalarios. Objetivos específicos. Presentar algunos conceptos, teorías y modelos necesarios que soportan la elaboración del análisis de situación de salud bajo la perspectiva de la población diferenciales, brindar herramientas estadísticas, epidemiológicas y metodológicas básicas e intermedias para la elaboración de análisis de la situación de salud de la población, incorporar el enfoque de las determinantes de salud en el análisis de la situación de salud. En el marco de la reestructuración, los ejes temáticos del proceso de la reestructuración de la Caja Nacional de Salud, gestión sanitaria, administración, estructura organizacional, recursos humanos, normativa y control social. En el marco de un sistema integral de salud, fortalecimiento de la gestión técnica, administrativa, para ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos de la reestructuración de la Caja Nacional de Salud. La introducción a la CIS, el análisis de la situación de salud, son procesos analíticos sintéticos que abarcan diversos tipos de análisis. Permite caracterizar, medir y explicar el contexto de salud, enfermedad de una población, incluyendo daños y problemas de salud, así como sus determinantes, sean estos de competencia del sector salud y de otros sectores. Facilita la identificación de necesidades, problemas y prioridades en salud, así como la identificación de intervenciones y programas apropiados y la evaluación de su impacto en el impacto de salud. Metodología ASIS. La definición de la ASIS es el analizar la situación de salud de las personas de la Caja Nacional de Salud Cochabamba, que actualizan, ¿no?, escenarios de integración, procesos de vital humano desde la concepción, nacimiento y muerte, continuidad de las personas del colectivo poblacional y la sociedad, y las escalas de tiempo del curso de la vida de la salud de las personas y la generación de tipo histórico. La metodología SIS, para incorporar los procesos analíticos y sintéticos, se debe examinar la situación de salud por medio de las preguntas que orientan la exploración, evitando extraviarse en su complejidad. Las preguntas son su punto de articulación entre la metodología y la situación de salud, pues a partir de ellas se pueden definir y delimitar las exploraciones y decidir sobre los mecanismos más adecuados para su abordaje. La metodología SIS, que define la ocurrencia en salud, cómo define las características de esa ocurrencia, quién define la dimensión de las personas individuales y colectivas, dónde define la dimensión espacial y territorial, cuándo define la dimensión temporal en tiempos, por qué define la causalidad y la determinación, incorporación de las circunstancias y factores explicativos, originarios y modificadores de la ocurrencia. Método de análisis y de síntesis. Técnicas cuantitativas o cualitativas. Son avanzadas, intermedias y básicas. ¿Por qué son las determinantes diferenciales que existen entre los diagnósticos? ¿Cómo, cuándo, tendencias, dónde, circunstancias especiales? ¿Quién define las diferenciaciones de los individuos y los colectivos? ¿Y qué tiene de ocurrencia? La orientación para las interrogantes de la CIS. Herramientas para el procesamiento y análisis de datos. Hojas de cálculo permiten hacer cálculos aritméticos y algebraicos. Su organización es por celdas. Programas estadísticos que permiten generar análisis robustos de los datos. Su organización en las columnas y filas. Las herramientas para el proceso y análisis de datos, registros,
variables, variables. Las características de la calidad de los datos, calidad de los datos inherentes, posición, completitud, consistencia, credibilidad y actualidad, accesibilidad, conformidad, confidencialidad, eficiencia, exactitud, trazabilidad, comprensibilidad, disponibilidad, portabilidad y recuperabilidad. La calidad de los datos que son dependientes del sistema. La variable. La definición es una variable que varía o puede variar. La magnitud cuyos valores están determinados por las leyes de la probabilidad, como los puntos resultantes de la triada. Entonces pueden ser medibles, deben variar en la población. El nivel de la medición y la forma en que serán medidas las variables dependen del nivel de detalle que se desee en el análisis. Tipos de variables. Categorías cuantitativas de la cadena de texto hacen referencia a la presencia o ausencia de una causalidad. Numéricas hacen referencia a un número de significancia, cantidad. Y otros tipos de variables que son teléfonos, fechas, horarios. Entonces, entre las categorías de las variables, las categorías son nominal, sin órdenes jerárquico, pueden ser binominal sí o no, multidimensional del color de los ojos. Los numéricos pueden ser de intervalo de 0 o no. El 0 no es absoluto, no hay proporcionalidad en escala. Número de episodios de fiebre. De razón, el 0 es absoluto, hay proporción de la tasa de la temperatura. Ordinal, cualidades en el orden. No fuma, entre fuma y 5 paquetes diarios, y también fuma 5 paquetes diarios. ¿Cómo medimos los problemas de salud? Enjuiciamiento clínico, palabras letales, como usualmente, a veces, rara vez, es la probabilidad o frecuencia de un problema que cuantifiquemos hasta que sea posible. Medidas de enfermedad y de muerte, morbilidad, proporciona la prevalencia puntual y de periodo. Incidencia es la incidencia acumulada y la densidad de la incidencia. La mortalidad, tasa de mortalidad, tasa de letalidad, proporción de muertes por causas específicas. La morbilidad y la mortalidad. Medidas en frecuencia epidemiológica, muerte de la frecuencia, medidas de asociación, medidas de impacto. La incidencia es la incidencia acumulada y las tasas de ataque. La prevalencia es puntual en el periodo. Las medidas de asociación son medidas diferenciadas, que son diferencias de riesgos. Las medidas de razón, la razón son la prevalencia, la razón de la incidencia y la razón de tasas de incidencia, el odds-rate. Las medidas de impacto son impacto de remover la exposición de los expuestos, riesgos atribuibles a los expuestos, impacto de remover a las exposiciones para la población, riesgo atribuible a la población. Herramientas básicas, medidas de frecuencia, permiten obtener información general del panorama en una enfermedad o evento, formular preguntas en el marco de la salud pública y reorientar la asignación de los recursos. Medidas de frecuencia de enfermedad describen el riesgo absoluto de enfermar. Medidas de frecuencia de la enfermedad que pueden estratificarse, persona, lugar, tiempo, para profundizar los mecanismos de la enfermedad. Herramientas básicas de las medidas de frecuencia. Características. Numerador, la incidencia de nuevos casos que ocurren en el periodo de tiempo en el grupo de inicialmente libre de la enfermedad. El denominador, todos los susceptibles al comienzo de un periodo de observación. Tiempo, duración del tiempo en un periodo de observación. Diseño para medir el estudio de corte, tipos de medición, el riesgo.
La prevalencia, todos los casos existentes, todas las personas examinadas, casos y número de casos, el tiempo puntual, los estudios de prevalencia y los estudios de prevención. ¿Qué son los indicadores? Criterios a nivel que miden, indican el nivel de algo, objetivan una observación, objetivan cambios. Los indicadores son una luz de alarma que señalan algo que está pasando y es un indicador, es el número de que se habla. ¿Para qué sirven los indicadores? Un buen indicador puede medir un aspecto específico que corresponde al efecto acumulativo de muchos procesos que interfieren en el resultado en la calidad de atención para los pacientes. Indicadores que señalan tasas de infecciones en las heridas operatorias, profilaxis, destreza, esterilización, preparación, tiempo de hospitalización, preoperatoria, tiempo de cirugía, tiempo del paciente. Entonces, el 3% es la tasa de infección intrahospitalaria. Esa es la expresión, implica en un montón de procesos que pueden relacionarse, que pueden estar relacionados. ¿Qué son los indicadores epidemiológicos? Las expresiones matemáticas, razón, proporción y las tasas. La razón comparan con el número de las cosas con otras de distinta naturaleza. Número de enfermos con un número de camas, número de lavamanos con un número de camas, número de médicos con número de consultas. Razón, las características es el numerador, es parte del denominador, describe la relación entre una cosa y otra distinta de la naturaleza, se utiliza en general como indicadores estructurales. Las razones se utilizan poco en salud, excepto para cuestiones estructurales. Cálculo de la razón. Entonces, cálculo de la razón, el valor, el valor, el valor mayor, el valor menor, 160 camas, 40 enfermeras, 160 entre 40 significa a 4 camas, una cama por cada 4 camas, ¿no? Proporción refleja el peso de una parte del universo sobre un universo total. Se expresan en la fórmula X y Y, entonces, por la que es la relación de la X y la parte de una Y. Proporción, características. Expresa el porcentaje de la relación con el numerador y el denominador, peso relativo de una cosa con respecto a la otra. El numerador siempre está incluido en el denominador y el mejor representante de la gráfica es una gráfica de tortas. Cálculo de la proporción, localizaciones de las infecciones intrahospitalarias. El cálculo es infecciones intrahospitalarias, 46 por 205, 24%, y tú, 26% por 13%. Pues, todas estas son 24 horas, 13, 10. Los epidemiólogos trabajan con tasas. Se necesitan conocer el riesgo para que es necesario conocer los expuestos. Las proporciones no sirven para establecer riesgos. Las tasas son un indicador epidemiológico que pueden utilizarse para medir los riesgos. Tasas miden el riesgo de que ocurra determinado número de eventos en un periodo de tiempo en una población. La fórmula X y Y por K. X es el número de eventos, Y es la población de riesgos que ocurren en los eventos o el tiempo de la población que permaneció en riesgo. K es un amplificador de 100, 1000, etc. Y al mismo tiempo es un periodo de tiempo. Uso de tasas, cuantificación de las tasas, cuantificar riesgos, comparar riesgos.
tasas es el 32%, 4 es por 100. Entonces, las 4 infecciones urinarias en pacientes de 160 días. Entonces, cada por 1000 habitantes son 25 infecciones urinarias por cada 1000 días de catéter urinario. 10 bacterias por 50 con 500 días del uso del catéter venoso central. Entonces, 40 bacteremias por cada días de uso del catéter venoso central. Características. Es el único indicador epidemiológico que expresa el riesgo. El numerador es siempre parte del denominador. El denominador constituye una población expuesta de riesgos al tiempo de evaluar la permanencia expuesta al riesgo. Para la convención por el cual es una exposición única que amplifica del 100 y cuando la exposición es manteniendo el tiempo por cada 1000. Ejercicio de la identificación de indicadores. ¿Qué indicadores epidemiológicos responden? 35% de la población con menores de 40 años, esa es la proporción. Hay 4 infecciones por 1000 camas de la tasa. Hay un set de apuntes con cada 4 de los asistentes de la razón. Ejercicios de identificación de indicadores. 4% de pacientes sometidos a cesárea presentados por endometritis. Entonces, los pacientes con cesárea, el 10% de las licencias médicas del personal son psiquiátricas y proporcionales. Hay 2 razones de cada 6 camas de la razón. El 1% de pacientes sometidos a histerectomía abdominal que tuvieron infecciones en las tasas de pacientes con histerectomía. Indicadores en el programa de infecciones asociadas a las atenciones en salud corresponden a las tasas de infecciones asociadas en salud, miden la generación en el país en un hospital, generan las necesidades de mejorar, documentan el impacto de las intervenciones, tasas, incidencia, prevalencia, tasa de ataque, tasa de letalidad, incidencia acumulada para medir las infecciones asociadas a las atenciones en salud, que se utilizan X, Y por K, número de individuos expuestos, se utilizan cuando las exposiciones de riesgo, en general cuando se tratan de exposiciones únicas en endometritis. Tasas utilizadas para medir las infecciones asociadas, densidad de la incidencia o incidencia densa, número de individuos expuestos por el tiempo que estuvieron expuestos, entonces, y tú, neumonía, las tasas para exposición en el tiempo que se mantienen en la exposición. Densidad de la incidencia de las tasas, incidencia, casos nuevos por una enfermedad en un lugar y tiempo determinado, las infecciones hospitalarias de cesárea en pacientes sometidos a cesárea en el mes de mayo, es una tasa propiamente tal, los casos nuevos expuestos al riesgo en la incidencia acumulada. La prevalencia es un caso de nuevos y antiguos en una enfermedad en un lugar o un momento determinado. Las infecciones asociadas en el hospital de pacientes hospitalizados al día 5. El denominador es la prevalencia en la población potencialmente expuesta a los riesgos del momento. No es realmente la tasa, que es un denominador, no es necesariamente es la población expuesta al riesgo. Es como una fotografía instantánea. La prevalencia, es la tasa de prevalencia, es convencional y en general se determina en un día determinado. Los casos, la prevalencia puntual del 1 de enero, la prevalencia puntual al 31 de diciembre. Son estos 3 casos y los 4 casos. Prevalencia lápsica en el número de 31 días, 7. La incidencia entre el 1 y el de enero
y al 31 de diciembre. Tasa de ataque mide el riesgo de la prevalencia de la enfermedad. Entre el riesgo y un factor de riesgo determinado se utiliza el numerador, número de personas de la enfermedad, número de personas expuestas. Numerador es el número de personas con la enfermedad, denominador, número de personas expuestas. Bacterias presentes por sí. Letalidad mide el riesgo de morir en una población específica y en lugar y tiempo determinado. La gravedad de la patología, número de fallecidos por una bacteremia, número de bacteremia por la letalidad hospitalaria. Medidas de riesgo o la razón de tasas, estima la magnitud de la enfermedad o un factor de riesgo sobre la incidencia de la enfermedad en una población. ¿Cuántas veces más riesgo resulta una exposición que la otra? Riesgo relativo, estudios de corte o de estudios de riesgos y controles. Riesgo relativo, se calcula la incidencia de los expuestos y no expuestos. Si queremos calcular cuántas veces más riesgo de endometritis, significa el tener una cesárea con trabajos de parto. Tasa de endometritis con trabajo de parto de 4.5%. Tasa de endometritis con cesárea sin trabajo de parto 2.1%. Riesgo relativo 4.1, 2.14. El riesgo relativo de tener endometritis en cesárea del tiempo presente es el doble y sin tener el riesgo relativo. Tasas que se pueden comparar, riesgo relativo, comparando tasas, cuántas veces es más alta en una tasa que corresponde respecto a la otra. Tiene límites, requiere de tasas basadas en los problemas que se van a comparar. Terapia de sustitución hormonal postmenopáusica, 1.6 veces riesgo de cáncer de mama. Riesgo relativo, no dice nada, solo me da la diferencia. Entonces, el riesgo de cáncer de mama en mujeres que no toman terapia de sustitución hormonal. El otro radio se usa para estudios de casos y controles, es menos exacto ya que se comparan dos poblaciones en una muestra poblacional. Conclusiones. Las tasas, razones y proporciones se utilizan para medir la frecuencia de las enfermedades o factores de riesgo. Las tasas son el único indicador epidemiológico que expresa el riesgo. Las tasas de dos proporciones se pueden comparar. Todas las medidas son útiles dependiendo para que se utilicen y usen cómo se interprete. Gracias por su atención. Que sea de utilidad de la capacitación en bien de la institución de los asegurados a la caja. Sí. No, ya, suficientes. Entonces, vamos a cerrar. Bueno, no habiendo más preguntas, vamos a finalizar con la sesión. Muchísimas gracias, doctor, por su colaboración. Ha sido un gusto. Muy buen fin de semana. Bueno, vamos a hacer el último llamado de la